El 1 de julio, una masa de hielo de 11 kilómetros de ancho y con miles de millones de años irrumpió en nuestro sistema solar a más de 130.000 kilómetros por hora. No es una simple roca espacial, es agua helada, más antigua que la propia Tierra, preservada en el congelador cósmico desde mucho antes de que naciera el Sol. Estamos a punto de presenciar la nube de un cometa ancestral, analizar hielos de sistemas estelares lejanos y descifrar mensajes escritos en la luz de las primeras galaxias. Pero el tiempo corre. En pocos meses desaparecerá tras el Sol. El telescopio de Chile realizaba su observación rutinaria hasta que algo cambió para siempre. El 1 de julio de 2025, el sistema conocido como Asteroid Terrestrial Impact Last Alert System escaneaba el cielo austral. Su misión habitual es localizar asteroides potencialmente peligrosos. Miles de imágenes fueron procesadas por algoritmos que buscan objetos en movimiento frente al fondo estelar. La mayoría de las noches aparecen asteroides, en ocasiones cometas. Pero esa noche surgió algo que no debería existir. El objeto apareció como un punto tenue, casi invisible entre los densos campos estelares cercanos al centro galáctico. Era como intentar distinguir una luciérnaga en un estadio iluminado por miles de luces navideñas. Lo que hizo que los astrónomos se detuvieran no fue su débil apariencia, sino algo mucho más inesperado. Lo que impresionó a los astrónomos fue su velocidad. El objeto cruzaba el cielo con una rapidez tal que recorría en horas distancias que a los cuerpos normales del sistema solar les tomaría semanas. Las primeras mediciones revelaron más de 60 kilómetros por segundo en relación con el Sol. Eso equivale a dar la vuelta a la Tierra en apenas 11 minutos. Cifras así no ocurren por azar. Una velocidad tan extrema solo puede significar una cosa: no pertenece a nuestro vecindario cósmico. En cuestión de horas, observatorios de todo el mundo apuntaron sus instrumentos hacia este visitante misterioso. El Zwicky Transient Facility en California lo rastreó en sus archivos. El telescopio Canadá-Francia-Hawái detectó su tenue resplandor. Cada nueva observación confirmaba lo que los astrónomos empezaban a sospechar, pero apenas se atrevían a pronunciar. No era un asteroide cualquiera. Los cálculos orbitales mostraban algo extraordinario. El objeto seguía lo que los científicos llaman una órbita hiperbólica, lo que significa que nunca volverá a girar alrededor de nuestro Sol. Era un turista cósmico de paso fugaz antes de regresar a la oscuridad infinita. El equipo de descubrimiento le otorgó primero una designación provisional, 11PL3Z. Ese código en apariencia frío pronto se convertiría en el nombre de uno de los hallazgos astronómicos más relevantes de la década. A medida que más telescopios se sumaban a la búsqueda, la evidencia se volvió imposible de ignorar. Aquel cuerpo llevaba millones, quizás miles de millones de años, viajando entre las estrellas antes de cruzarse con nuestro vecindario cósmico. El Minor Planet Center, la autoridad encargada de registrar estos visitantes, tardó apenas 24 horas en hacerlo oficial. El 2 de julio anunciaron la confirmación. La humanidad había encontrado su tercer objeto interestelar conocido. La designación provisional se transformó en un nombre mucho más significativo: 3 Atlas. El número 3 señalaba que era el tercer viajero interestelar jamás detectado por nuestra especie. Detente un instante y piénsalo. En toda la historia humana, solo hemos confirmado 3 cuerpos que llegaron desde más allá de nuestro sistema solar. Este mensajero cósmico se unía a la corta lista formada por Oumuamua y Borisov. Pero incluso entre esos rarísimos visitantes, esta nueva llegada resultaría distinta, especial, antiquísima. Y lo más asombroso era que el descubrimiento apenas marcaba el inicio de la historia. Lo que los telescopios revelaron después desafió todo lo que creíamos saber sobre la edad y la composición del espacio interestelar. Este visitante cósmico casi pasa desapercibido por completo. Un astrónomo aficionado, Sam Dean, revisaba archivos cuando encontró algo sorprendente. El objeto que hoy llamamos 3 Atlas estaba en imágenes tomadas desde el 14 de junio. Había sido fotografiado al menos 20 veces antes de que alguien entendiera lo que realmente estaba viendo. Imagina intentar localizar una estrella en movimiento justo frente al centro galáctico, donde millones de astros crean un fondo brillante y caótico. Era como buscar un gato negro en una mina de carbón sin luz. Las densas regiones estelares de Sagitario ofrecían el camuflaje perfecto.
Los algoritmos de detección lo descartaban una y otra vez como simple ruido de fondo. El tiempo se agotaba más rápido de lo que cualquiera imaginaba. A diferencia de los asteroides que permanecen millones de años en nuestro sistema, los objetos interestelares son velocistas cósmicos. Cruzan nuestro vecindario a toda prisa y solo permanecen visibles durante unos meses. Perder la oportunidad significa no volver a verla jamás. Cuando los astrónomos calcularon la ventana de observación, la urgencia quedó clara. El objeto sería observable solo hasta septiembre, cuando se acercaría demasiado al Sol. Eso dejaba apenas unas 10 semanas para descifrar sus secretos. En cuestión de días, la comunidad astronómica mundial se movilizó como en una operación de emergencia. El telescopio espacial Hubble liberó su agenda. El James Webb preparó observaciones en infrarrojo. Desde Chile hasta Hawái, telescopios terrestres comenzaron a monitorearlo sin descanso. Cada noche despejada se volvió preciosa. El ESO desplegó su Very Large Telescope, un conjunto de 4 espejos que funcionan como un único telescopio de 25 metros de diámetro. En Japón, el Subaru Telescope se sumó a la búsqueda. En España, el Gran Telescopio Canarias apuntó su espejo de 10 metros hacia el visitante. Incluso la red unistelar, formada por cientos de telescopios pequeños manejados por aficionados, empezó a seguirlo, logrando imágenes al apilar múltiples exposiciones. El desafío era doble. Pronto desaparecería detrás del Sol y, al mismo tiempo, se alejaba cada día más de la Tierra, debilitando su brillo. Era como intentar fotografiar una vela que se va alejando segundo a segundo. La comunidad científica se dio cuenta de que tenía en sus manos una cápsula del tiempo cósmica, y solo contaba con unas semanas para descifrarla. El observatorio Vera Rubin encontró pruebas reveladoras en imágenes del 21 de junio. El núcleo del objeto medía unos 11 kilómetros de diámetro, un auténtico gigante interestelar. Para imaginarlo, piensa en la isla de Manhattan tallada en roca y hielo primordiales, y lanzada a vagar entre las estrellas durante miles de millones de años. Los visitantes interestelares anteriores parecían guijarros en comparación. Oumuamua tenía apenas 400 metros de largo, como 4 campos de fútbol. Borisov medía menos de 1,5 kilómetros. Este nuevo objeto los superaba ampliamente. Los cálculos provenían del análisis fotométrico, midiendo la luz reflejada y la forma en que los rayos solares se dispersaban en su superficie. Como detectives en una escena del crimen, los astrónomos reconstruyeron su tamaño a 640 millones de kilómetros de distancia. ¿El resultado? Un núcleo de 5,5 kilómetros de radio, con un margen de error de apenas 0,6 kilómetros. En el cosmos, el tamaño importa. Un cuerpo de estas dimensiones puede conservar calor interno y proteger compuestos volátiles, agua, dióxido de carbono, metano, durante eones. Así, un cometa de 11 kilómetros de ancho se convierte en una cápsula intacta de la química primitiva de su sistema estelar de origen. El Legacy Survey of Space and Time, con más de 100 imágenes tomadas en 2 semanas, registró el movimiento constante de este coloso contra el fondo de estrellas. La gigantesca cámara de 3,2 gigapíxeles del telescopio, capaz de detectar objetos 1.000 millones de veces más débiles que lo que ven nuestros ojos, reveló algo inesperado. No solo se trataba del tamaño, los datos mostraban que el objeto ya estaba activo, a pesar de encontrarse aún increíblemente lejos del Sol. Un tenue coma de gas y polvo rodeaba el núcleo, prueba de que este viajero ancestral estaba comenzando a despertar. La mayoría de los cometas de nuestro propio sistema solar permanecen inactivos hasta acercarse mucho más a la estrella, pero este cuerpo expulsaba material mientras todavía se hallaba más allá de la órbita de Júpiter, señal de que contenía compuestos extremadamente volátiles capaces de sublimarse a temperaturas muy bajas. Era como un congelador cósmico abierto tras 7.000 millones de años de almacenamiento. El equipo de descubrimiento comprendió que estaban presenciando algo sin precedentes. Los objetos interestelares anteriores solo pudieron estudiarse cuando ya se alejaban del Sol, agotados de sus materiales más interesantes. Esta vez, los astrónomos observaban a un cometa ancestral en pleno proceso de resurgir, viendo cómo hielos acumulados durante eones pasaban directamente de sólido a vapor. Y lo más impactante aún estaba por llegar. La cuestión ya no era solo su tamaño, sino su velocidad. Este coloso viajaba a más de 210.000 kilómetros por hora y seguía acelerando.
Este visitante ancestral se movía más rápido que cualquier otro objeto jamás seguido dentro de nuestro sistema solar. Para entenderlo mejor, imagina una bala capaz de recorrer de Nueva York a Los Ángeles en menos de 90 segundos. Esa es la magnitud de velocidad de la que hablamos cuando mencionamos cuerpos interestelares. Las mediciones provinieron de un seguimiento preciso de su posición contra el fondo estelar durante varias noches. Como un radar cósmico, los astrónomos aplicaron el efecto Doppler para calcular su aproximación. El resultado fue una velocidad radial de 61 kilómetros por segundo, suficiente para escapar de la gravedad de toda nuestra galaxia si se dirigiera en el ángulo correcto. Y no era solo rápido para un cometa, era rápido para cualquier cosa. El transbordador espacial alcanzaba apenas 8 kilómetros por segundo en órbita. Incluso, la nave humana más veloz, la sonda solar Parker, llega a unos 700.000 kilómetros por hora al sumergirse cerca del Sol. Este cometa interestelar viajaba a casi un tercio de esa velocidad, sin motores ni maniobras gravitacionales. ¿Qué puede acelerar un bloque de 11 kilómetros de hielo y roca a semejantes velocidades? La respuesta está en uno de los fenómenos más violentos que existen: los encuentros estelares. Hace miles de millones de años, cuando este objeto aún formaba parte de otro sistema solar, ocurrió algo catastrófico. Tal vez dos estrellas pasaron demasiado cerca, usando sus campos gravitatorios como una catapulta cósmica. O quizá un planeta gigante migró hacia adentro, alterando las regiones externas y lanzando cometas al vacío. Para que la eyección sea exitosa, las condiciones deben ser exactas. Con poca velocidad, el objeto jamás habría escapado de su sistema natal. Si un objeto recibe demasiada energía, se desgarra por las fuerzas de marea, pero este visitante interestelar alcanzó el punto justo, la dosis exacta de impulso para escapar de su sistema natal y permanecer intacto durante un viaje de miles de millones de años por el espacio interestelar. A medida que se acercaba a nuestro Sol, la aceleración gravitatoria incrementaba aún más su velocidad. Para finales de octubre, en su punto de máxima aproximación, atravesaría el espacio a más de 320.000 kilómetros por hora, lo bastante rápido como para cruzar de costa a costa de Estados Unidos en apenas 55 segundos. Su trayectoria hiperbólica revelaba un hecho irrefutable: nunca sería atrapado por la gravedad solar. Igual que una canica deslizándose por una rampa curva, el objeto barrería nuestro sistema una sola vez antes de perderse para siempre en la oscuridad del cosmos. Esta era una actuación irrepetible, un concierto cósmico único que jamás volvería a repetirse. Sin embargo, la velocidad también suponía un reto técnico. Los telescopios debían seguir su rápido desplazamiento en el cielo, ajustando constantemente su puntería para mantenerlo en el encuadre. Como intentar fotografiar un coche de carreras desde la tribuna, los sistemas de rastreo trabajaban al límite para lograr imágenes nítidas de este fugitivo celeste. Pero esas velocidades imposibles escondían un secreto todavía más asombroso: su edad. Este vagabundo cósmico tiene 7.000 millones de años, es decir, 3.000 millones de años más antiguo que nuestro propio sistema solar. El astrónomo Matthew Hopkins, de la Universidad de Oxford, repitió los cálculos una y otra vez, incrédulo ante los resultados. Usando simulaciones computacionales para retroceder en la historia galáctica, su equipo descubrió algo extraordinario. Este visitante probablemente se formó cuando el universo tenía menos de la mitad de su edad actual, en una época en la que la Vía Láctea lucía completamente diferente. Piénsalo un instante. Cuando este cometa se condensó a partir del disco de gas y polvo que rodeaba a una estrella antigua, la Tierra no existía. Nuestro Sol ni siquiera había nacido, era solo una nube de hidrógeno flotando en el espacio. El sistema solar entero no era más que materia prima, dispersa en un rincón sin importancia de la galaxia. Y sin embargo, este objeto ya estaba completamente formado, iniciando su viaje de miles de millones de años por el vacío cósmico. El cálculo de su edad provino del análisis de su inclinada trayectoria a través de la galaxia. A diferencia de visitantes interestelares anteriores que viajaban casi paralelos al plano galáctico, este se acercó en un ángulo pronunciado, lo que sugiere que proviene del disco grueso de la Vía Láctea. Esta región alberga a las poblaciones estelares más antiguas, soles que se formaron cuando el universo aún era joven y pobre en metales. Las estrellas del disco grueso
suelen tener entre 7 y 10 mil millones de años, ancianas en comparación con nuestro Sol de 4.600 millones. Los sistemas planetarios que surgieron alrededor de esas estrellas ancestrales habrían creado cometas con materiales primordiales que han permanecido prácticamente intactos desde los albores del cosmos. Este visitante es un fósil congelado de la química galáctica temprana. Cada molécula de hielo de agua que lo compone se condensó a partir de vapor en otro sistema estelar, en una época en que el universo contenía muchos menos elementos pesados. Los compuestos de carbono, el polvo de silicatos y las moléculas orgánicas se formaron bajo condiciones que ya no existen en ningún lugar de nuestra galaxia local. Esto no es solo una roca espacial cualquiera, es un fragmento intacto del cosmos antiguo, conservado durante miles de millones de años gracias al frío del espacio interestelar. El astrónomo Matthew Hopkins y su equipo utilizaron el modelo Otaagi-Oxford para calcular los orígenes más probables de objetos interestelares. El análisis estadístico arrojó un resultado sorprendente. Existía una probabilidad de 2/3 de que este cometa fuera más antiguo que nuestro propio sistema solar. Entre todos los visitantes interestelares que la humanidad podría llegar a detectar, este se perfila como el más antiguo jamás encontrado. La edad también explicaba su inusual composición. Observaciones espectroscópicas ya mostraban claras señales de hielo de agua, exactamente lo que el modelo predecía para un cometa formado en torno a una estrella vieja y pobre en metales. En sistemas estelares primitivos, faltaban los elementos pesados necesarios para crear planetas rocosos cerca de sus soles, por lo que producían principalmente cometas helados. Esto no era un simple vagabundo cósmico cruzando nuestro vecindario. Era evidencia arqueológica de la galaxia temprana, un testigo silencioso de sucesos ocurridos cuando el universo todavía era joven. Cada observación era como leer páginas de un libro de historia, pero escritas en hielo y roca. La extrema antigüedad abrió una pregunta aún más intrigante. ¿Dónde había pasado este viajero cósmico los últimos miles de millones de años? El análisis de su trayectoria reveló algo nunca visto en el estudio de visitantes interestelares. Mientras que anteriores como Oumuamua y Borisov viajaban casi en paralelo al plano principal de la galaxia, este cometa se acercó en un ángulo muy inclinado, atravesando múltiples capas galácticas. Como un ascensor cósmico moviéndose entre pisos, descendió desde el disco grueso hasta llegar a nuestro vecindario en el disco delgado. El disco grueso representa la historia más antigua de la Vía Láctea hecha visible. Por encima y por debajo de la zona activa donde vivimos, se encuentra el disco grueso, habitado por las estrellas más veteranas de la galaxia, auténticos ancianos cósmicos que nacieron cuando el universo era joven y apenas contenía elementos pesados. Estas poblaciones estelares antiguas son como páginas vivientes de la evolución galáctica. Hace entre 7 y 10 mil millones de años, cuando este cometa probablemente se formó, la Vía Láctea era un lugar mucho más caótico. Las estrellas nacían en cúmulos densos que con el tiempo fueron dispersados por interacciones gravitatorias. Los astros más masivos vivían deprisa y morían jóvenes, explotando como supernovas que enriquecieron el medio interestelar con los primeros elementos pesados. Fue en ese escenario de violencia cósmica donde nuestro visitante comenzó su largo viaje. Su trayectoria inclinada a través de la galaxia indica que ha estado vagando entre sistemas estelares durante un tiempo increíblemente largo. Mientras que los objetos del disco delgado tienden a encontrarse con otras estrellas con relativa frecuencia, los del disco grueso atraviesan regiones mucho más vacías, el equivalente galáctico de un campo rural cósmico. Este cometa pudo haber pasado miles de millones de años en soledad, lejos de cualquier estrella cercana. Las implicaciones para la astrobiología son fascinantes. Si este objeto se originó alrededor de una estrella primitiva, contiene pistas sobre cómo se formaban los planetas cuando la galaxia aún era químicamente joven. Su agua helada, sus compuestos orgánicos y su polvo de silicatos se condensaron bajo condiciones que ya no existen en nuestra región local desde hace miles de millones de años. El astrofísico de la Universidad de Oxford, Chris Lintott, subrayó la importancia del hallazgo. Esto representa material de una región de la galaxia que jamás hemos examinado de cerca. Cada medición espectroscópica
Es como recibir una postal del cosmos antiguo, escrita en el lenguaje de la química congelada y preservada por el frío del espacio interestelar. El origen en el disco grueso también explica por qué este objeto es mucho más grande que los visitantes interestelares anteriores. Mientras que Oumuamua y Borisov eran apenas guijarros cósmicos en comparación, este cometa trae consigo la magnitud y la memoria de una época temprana de la Vía Láctea, cuando los sistemas estelares primitivos podían producir cuerpos de enorme tamaño a partir de los materiales disponibles. Los sistemas estelares antiguos producían cometas más masivos porque se formaban en nubes de gas con composiciones y densidades distintas. La escasez de elementos pesados significaba que más material se condensaba como hielo en lugar de roca, creando gigantes helados capaces de sobrevivir a viajes de miles de millones de años a través del espacio interestelar. Este experimento de arqueología cósmica estaba revelando pistas sobre la evolución galáctica que ningún telescopio terrestre por sí solo podría ofrecer. El origen en el disco grueso prometía algo aún más asombroso: hielo de agua prístino, congelado desde antes de que existiera la Tierra. Agua de 7.000 millones de años, conservada en un almacenamiento cósmico perfecto, estaba a punto de contarnos secretos de sistemas estelares alienígenas. Las observaciones espectroscópicas del telescopio Gemini South y de la NASA Infrared Telescope Facility revelaron algo extraordinario en la creciente coma del cometa. La luz mostraba pruebas claras de hielo de agua sublimando directamente de sólido a vapor, creando la atmósfera fantasmal que rodeaba a este visitante antiguo. Y no era un agua cualquiera, era H2O que se condensó alrededor de otra estrella cuando el universo tenía apenas la mitad de su edad actual. Imagina el viaje de estas moléculas, formadas en los confines de un sistema planetario alienígena, permanecieron congeladas durante eones en el frío del espacio interestelar, apenas unos grados sobre el cero absoluto, conservando intactas las firmas químicas de la historia galáctica primitiva. Ahora, al calentarse por primera vez bajo la luz de nuestro Sol, estamos obteniendo una primera degustación de química alienígena. La astrónoma Bin Yang de la Universidad Diego Portales lideró el análisis espectroscópico que confirmó la detección. Las firmas en el infrarrojo cercano mostraron líneas de absorción en longitudes de onda específicas que solo pueden provenir de moléculas de agua cambiando de estados de energía. Como huellas dactilares cósmicas, estas señales aportaron la prueba definitiva de que este visitante interestelar era rico en el compuesto más importante para la vida, tal como la conocemos. El hallazgo tenía implicaciones profundas. La mayoría de los objetos interestelares pierden sus compuestos volátiles durante la violenta eyección de sus sistemas natales, quedando reducidos a núcleos rocosos. Pero este cometa sobrevivió intacto, preservando su agua como en un sistema criogénico natural. Las primeras estimaciones fueron sorprendentes. El cometa estaba expulsando entre 0,3 y 4,2 kilogramos de material por segundo, gran parte en forma de vapor de agua y granos de polvo. Era como un aspersor cósmico del tamaño de Manhattan, liberando agua antigua que había permanecido sellada desde mucho antes de la existencia de nuestro sistema solar. Pero el infrarrojo reveló algo más inesperado: granos de silicato de unos 10 micrómetros de radio, mezclados entre el hielo de agua. Estas diminutas partículas eran polvo del disco protoplanetario original donde se formó el cometa. Como encontrar polen fósil atrapado en ámbar, estos granos microscópicos contenían información sobre la química de un sistema estelar alienígena. El hallazgo planteaba preguntas tentadoras. Si el hielo de agua sobrevivió un viaje de miles de millones de años, ¿qué más podría esconderse en esta cápsula del tiempo cósmica? ¿Dióxido de carbono, metano, moléculas orgánicas complejas? Cada nueva observación prometía revelar más secretos de este laboratorio químico interestelar. Los astrónomos comprendieron que estaban presenciando algo sin precedentes: el análisis en tiempo real de materiales prístinos de otro sistema estelar. Cada fotón reflejado en la coma llevaba información sobre procesos que ocurrieron cuando la galaxia aún era joven. Pero este tesoro de hielo venía con una fecha de caducidad cósmica. Quedaban apenas unos meses para estudiar 7.000 millones de años de historia congelada antes de que desapareciera para siempre. El cronograma era brutalmente simple.
visible hasta septiembre, oculto tras el Sol en octubre y noviembre, breve reaparición en diciembre. Luego, un adiós definitivo rumbo al espacio interestelar. Eso daba a la comunidad astronómica mundial unos 6 meses en total para desbloquear secretos que habían viajado entre las estrellas durante eones. La dificultad aumentaba por la trayectoria del objeto. A medida que se acercaba al Sol, sería cada vez más complicado observarlo desde la Tierra. Intentar verlo sería como buscar una vela encendida al lado de un reflector gigante. El resplandor abrumador de nuestra estrella lo haría invisible para los telescopios terrestres. Lo más frustrante, el cometa alcanzaría su máxima aproximación al Sol en octubre, justo cuando estaría escondido detrás de nuestra estrella desde la perspectiva terrestre. Exactamente en el momento en que los cometas suelen mostrar su actividad más espectacular. Colas dramáticas, eyección de compuesto. Los astrónomos entendieron que se perderían el espectáculo completo si no actuaban con rapidez. Los horarios de observación en todo el mundo fueron reescritos en tiempo real. El telescopio espacial Hubble liberó espacio en su calendario para observaciones en julio. El James Webb Space Telescope preparó 2 sesiones críticas, una en agosto, antes de que el cometa desapareciera, y otra en diciembre, cuando reaparecería brevemente al otro lado del Sol. En tierra, la carrera era igual de intensa. El Very Large Telescope del Observatorio Europeo Austral inició un monitoreo espectroscópico intensivo. El Gran Telescopio Canarias, en España, apuntó su espejo de 10 metros hacia el visitante cósmico. Incluso los telescopios Gemini de ambos hemisferios se sumaron a la campaña coordinada. Cada noche despejada se volvió un recurso invaluable. Una nube sobre Chile podía costar datos críticos. Una simple falla técnica se convertía en una emergencia astronómica. Los pronósticos del tiempo eran tan importantes como los cálculos orbitales. Y no fueron solo los profesionales. La red unistelar, formada por cientos de telescopios pequeños operados por astrónomos aficionados, inició sesiones de seguimiento sincronizadas. Aunque sus instrumentos apenas tenían 8 a 10 centímetros de apertura, lograron capturar imágenes combinando múltiples exposiciones. Su cobertura distribuida compensaba las limitaciones de los grandes observatorios, ofreciendo seguimiento continuo a medida que la rotación de la Tierra ocultaba el cometa. El regreso en diciembre sería la última oportunidad de observarlo, pero ya estaría mucho más lejos del Sol y mucho más tenue. Lo espectacular habría terminado, dejando solo el resplandor menguante de un viajero ancestral regresando al vacío cósmico. Esto era la equivalente astronómica de una respuesta ante desastres naturales. Telescopios de todo el planeta coordinados para estudiar un objetivo irrepetible. La presión era enorme, pero las recompensas potenciales lo justificaban. Cada hora de observación valía oro. La escala del visitante sorprendió a todos. Este coloso de 7 millas de ancho hacía que los visitantes interestelares anteriores parecieran guijarros. Cuando Oumuamua apareció en 2017, con su forma de cigarro de 400 metros, ya había revolucionado nuestra comprensión. El primer visitante confirmado de otra estrella. 2 años después llegó Borisov, un cometa más tradicional de casi 1 kilómetro de diámetro, con coma brillante y cola, ofreciendo la primera oportunidad de estudiar un cometa interestelar activo. Sus análisis revelaron una química familiar: hielo de agua, monóxido de carbono y granos de polvo similares a los de cometas locales. Pero ahora, este nuevo objeto hacía que ambos parecieran casi insignificantes. Imagina la diferencia entre un autobús urbano y un portaaviones. Donde Oumuamua cabría en un estadio de fútbol, este cuerpo cubriría todo el centro de una gran ciudad. La diferencia de escala no era solo impresionante, era revolucionaria para la ciencia. En el mundo de los cometas, el tamaño importa enormemente. Los objetos más grandes retienen su calor interno durante más tiempo, preservando compuestos volátiles en almacenamiento criogénico natural durante miles de millones de años. Los objetos más grandes también soportan mejor la violencia de la expulsión desde sus sistemas estelares de origen. Es una especie de selección natural cósmica. Solo los cuerpos más masivos y resistentes logran sobrevivir al viaje interestelar, que puede durar miles de millones de años. La diferencia de masa en este caso es asombrosa. Mientras Oumuamua pesaba unas 30 millones de toneladas,
Este nuevo visitante contiene al menos 1000 veces más material. Es como comparar un edificio con toda una montaña. Su atracción gravitatoria, aunque minúscula en términos planetarios, es suficiente para mantener una atmósfera de gases sublimándose alrededor del núcleo. Esta característica llevó a los astrónomos a una reflexión importante sobre la frecuencia de estos viajeros interestelares. Si objetos de este tamaño fueran comunes, ya deberíamos haber detectado muchos más pequeños. El hecho de encontrarnos con un coloso sugiere que los cometas gigantes son extraordinariamente raros o que nuestros métodos de detección han pasado por alto la mayor parte del tráfico cósmico que cruza el sistema solar. La diferencia en el brillo fue igualmente sorprendente. Mientras que los visitantes anteriores aparecían como débiles puntos de luz, visibles solo con los telescopios más grandes del mundo, este objeto mostró desde el inicio una estructura clara y signos de actividad. Incluso astrónomos aficionados con equipos modestos pudieron fotografiarlo, convirtiéndolo en el primer objeto interestelar accesible para científicos ciudadanos de todo el planeta. Las trayectorias de los 3 visitantes confirmados también revelaron un patrón fascinante. Cada uno llegó desde una dirección distinta y siguió un camino único a través del sistema solar. Como turistas incluso los visitantes interestelares anteriores resultaban modestos en comparación. Oumuamua registró una excentricidad de 1.2, mientras que Borisov alcanzó 3.6. Este nuevo visitante estaba en una liga propia. Su trayectoria hiperbólica narraba la historia de un viaje cósmico, como una canica rodando por un paisaje curvado. Había sido desviada por la gravedad de nuestro Sol, pero nunca capturada. La curva matemática describía un camino que atravesaba una sola vez nuestro sistema solar para luego continuar hacia el vacío eterno. No habría segundas oportunidades, ni visitas de regreso, ni posibilidad de estudios de seguimiento en las próximas décadas. La trayectoria también revelaba la dirección de su origen. Al trazar el camino hacia atrás a través del espacio y del tiempo, los astrónomos determinaron que provenía de la dirección general de Sagitario, donde el centro galáctico brilla con la luz de miles de millones de estrellas antiguas. No era una dirección aleatoria. Las poblaciones del disco grueso en esa región contenían justamente los sistemas estelares viejos capaces de producir un viajero cósmico como este. La mecánica orbital creó una geometría de observación única para los diferentes planetas de nuestro sistema solar. Mientras la Tierra perdería de vista el objeto al pasar detrás del Sol, otros mundos tendrían asientos de primera fila para el espectáculo cósmico. Marte, en particular, tendría una visión cercana cuando el cometa pasara a solo 0,4 unidades astronómicas del planeta rojo en octubre, aproximadamente la distancia entre la Tierra y Venus en su máxima aproximación. La naturaleza hiperbólica de la órbita también explicaba por qué el objeto aceleraba a medida que se acercaba al Sol. Como un paracaidista cósmico cayendo hacia nuestra estrella, convertía la energía potencial gravitatoria en energía cinética. Cuanto más cerca estaba, más rápido se movía, alcanzando su velocidad máxima en el perihelio antes de desacelerar de nuevo al escapar del pozo gravitatorio solar. Los especialistas en navegación calcularon que el objeto alcanzaría una velocidad máxima de más de 200.000 millas por hora en su punto más cercano, lo suficientemente rápido como para escapar de la atracción gravitatoria de todo el sistema solar, que era exactamente lo que estaba destinado a hacer. Después de miles de millones de años de vagar por el espacio interestelar, este visitante pasaría apenas unos meses en nuestro vecindario cósmico antes de regresar a la oscuridad entre las estrellas. El análisis de su trayectoria reveló algo aún más sorprendente. Este viajero cósmico ya mostraba signos de actividad al iniciar su acercamiento al Sol. A 4 unidades astronómicas de distancia, esta antigua esfera de hielo comenzó a despertar por primera vez en miles de millones de años. El despertar empezó con un susurro de sublimación, incluso más allá de la órbita de Júpiter. El cometa empezó a desarrollar una tenue coma de gas y polvo. Este comportamiento era extraordinario para cualquier cometa, y aún más para uno que había permanecido congelado durante eras geológicas. La mayoría de los cometas de nuestro propio sistema solar permanecen inactivos hasta que se acercan mucho más a nuestra estrella, normalmente dentro de la órbita de Marte. David Jewitt y Jane Lu, utilizando el telescopio óptico nórdico,
estuvieron entre los primeros en confirmar la actividad del cometa el 2 de julio. Sus imágenes revelaron una envoltura difusa que rodeaba al núcleo, una clara evidencia de que el hielo antiguo se estaba transformando directamente de sólido a vapor sin pasar por el estado líquido. El proceso, llamado sublimación, era como presenciar un lapso de tiempo cósmico de una química de 7.000 millones de años volviendo a la vida. La coma crecía de forma constante bajo la mirada de los astrónomos. Imágenes de alta resolución del Gran Telescopio Canarias mostraron la atmósfera fantasmal expandiéndose hasta aproximadamente 26.400 por 24.700 kilómetros. Imagina una nube de vapor antiguo con el doble del diámetro de la Tierra, brillando suavemente con la luz solar reflejada mientras se expandía en el vacío del espacio. Lo que hacía este despertar aún más notable era la distancia a la que ocurrió. El cometa estaba liberando material mientras recibía solo una 16ª parte de la luz solar que llega a la Tierra. La actividad temprana sugería que este objeto contenía compuestos altamente volátiles como dióxido de carbono o monóxido de carbono, sustancias que subliman a temperaturas mucho más bajas que el hielo de agua. Las observaciones espectroscópicas comenzaron a revelar la composición química de esta antigua exhalación. El instrumento FORCE 2 del Very Large Telescope capturó el espectro del cometa en múltiples longitudes de onda, buscando las huellas características de diferentes especies moleculares. Los primeros resultados mostraron las huellas inconfundibles de vapor de agua y granos de polvo silicatado, confirmando que este era un cometa despertando de su letargo de miles de millones de años. Las tasas de producción de polvo eran impresionantes para una etapa tan temprana de actividad. Los astrónomos estimaron que el cometa expulsaba entre 0,3 y 4,2 kilogramos de material por segundo, creando un flujo constante de partículas antiguas que habían estado atrapadas desde los albores de la galaxia. Como abrir una cápsula del tiempo enterrada durante eras cósmicas, cada partícula transportaba información sobre las condiciones en otro sistema estelar. El desarrollo de la cola era igualmente fascinante de observar. Los telescopios terrestres detectaron una cola tenue que se extendía aproximadamente 3 segundos de arco en longitud angular, apuntando en la dirección opuesta al Sol, tal como se esperaba debido a la presión de radiación. Este viento cósmico estaba empujando suavemente el polvo más antiguo de nuestro sistema solar lejos de su fuente ancestral, creando un rastro de migas de pan procedentes de otra estrella. El proceso de despertar prometía intensificarse de manera dramática a medida que el cometa continuara su aproximación hacia el sistema solar interior. La cantidad de energía solar que golpeaba su superficie aumentaría con el cuadrado de la distancia decreciente, lo que potencialmente desencadenaría espectaculares eventos de desgasificación que podrían hacer que este visitante fuera visible a simple vista. Pero los secretos químicos ocultos en este hielo ancestral requerían un análisis mucho más sofisticado para descifrarse. Cada fotón de luz reflejado por este viajero cósmico llevaba mensajes escritos en el lenguaje de la química antigua. La investigación espectroscópica comenzó inmediatamente después del descubrimiento del cometa, con telescopios de todo el mundo apuntando sus instrumentos más sensibles hacia este mensajero de la galaxia primitiva. La espectroscopía funciona como una ciencia forense cósmica, analizando la manera en que diferentes moléculas absorben y emiten longitudes de onda específicas de luz. Cada compuesto químico tiene su propia huella digital, lo que permite a los astrónomos identificar materiales a través de miles de millones de kilómetros de espacio vacío. El instrumento X-Shooter del Very Large Telescope del Observatorio Europeo Austral proporcionó el primer espectro detallado, cubriendo longitudes de onda desde 300 hasta 2.500 nanómetros. Este rango increíblemente amplio permitió a los astrónomos buscar simultáneamente las huellas de docenas de especies moleculares diferentes. Como leer una biblioteca cósmica escrita en luz, cada línea de absorción contaba una parte de la historia sobre los orígenes antiguos de este objeto. Los primeros resultados espectroscópicos revelaron un enigma fascinante. En las longitudes de onda visibles, el espectro del cometa parecía sorprendentemente sin rasgos, similar a lo que los astrónomos llaman asteroides de tipo D. Estos objetos oscuros ricos en carbono suelen mostrar muy pocas características de absorción,
lo que los hace notoriamente difíciles de analizar. La similitud sugería que este visitante interestelar podría tener una composición diferente a todo lo que existe en nuestro sistema solar local. Las observaciones en el infrarrojo cercano ofrecieron muchos más detalles. El instrumento SPEX del telescopio infrarrojo de la NASA detectó pruebas claras de características de hielo, de agua en la creciente coma del cometa. Las firmas espectrales aparecían exactamente en las longitudes de onda predichas para moléculas de agua sublimándose en el vacío del espacio. Esto era una prueba directa de que un hielo de 7.000 millones de años se estaba transformando en vapor ante sus propios ojos. La espectroscopía en el infrarrojo cercano del telescopio Gemini South reveló un hallazgo aún más intrigante. Granos de sílice de aproximadamente 10 micrómetros de radio mezclados en el hielo de agua. Estas partículas microscópicas representaban polvo del disco protoplanetario original, en el que se formó este cometa hace miles de millones de años. Como encontrar polen antiguo preservado en ámbar cósmico, estas diminutas reliquias contenían información sobre los procesos de formación estelar que ocurrieron cuando la galaxia era joven. Lo que los espectros no mostraban era igualmente importante. A pesar de las búsquedas intensivas, los astrónomos no encontraron señales claras de radicales hidroxilo ni de compuestos de cianuro, moléculas que comúnmente se detectan en cometas de nuestro propio sistema solar. Esta ausencia sugería ya sea condiciones de formación diferentes en el antiguo sistema estelar donde se originó este objeto, o procesos de preservación únicos durante su viaje de miles de millones de años a través del espacio interestelar. El análisis espectroscópico también reveló pistas sutiles sobre la estructura interna del cometa, la forma en que diferentes compuestos aparecían y desaparecían a medida que el material se sublimaba de la superficie, sugería una composición en capas, con sustancias más volátiles concentradas en regiones específicas. Esta estructura heterogénea contaba la historia del proceso original de acreción en un sistema planetario alienígena. Las futuras observaciones con el telescopio espacial James Webb prometían revelar compuestos aún más exóticos. Las capacidades infrarrojas de este observatorio espacial podrían detectar monóxido de carbono, dióxido de carbono, metano y moléculas orgánicas complejas que los telescopios terrestres podrían pasar por alto. Estos secretos espectroscópicos ofrecían una visión sin precedentes de la química de la galaxia primitiva, pero el viaje del cometa a través de nuestro sistema solar pronto lo llevaría cerca de otro mundo que podría obtener una vista aún mejor. En octubre, este viajero de 7.000 millones de años pasaría más cerca de Marte que la mayoría de las naves espaciales llegan jamás a la Tierra. Los cálculos orbitales revelaron algo que llamó la atención de científicos planetarios en todo el mundo. Aunque el cometa permanecería frustrantemente lejos de la Tierra, sin acercarse nunca a menos de 150 millones de millas, pasaría a tan solo 0,4 unidades astronómicas de Marte. Eso equivale a unos 37 millones de millas, más cerca de lo que la mayoría de las misiones interplanetarias llegan a sus objetivos. El encuentro con Marte representaba una oportunidad científica única. Mientras que los telescopios terrestres perderían de vista al cometa cuando pasara detrás del Sol, las naves enviando sus instrumentos más sensibles hacia este mensajero de la galaxia primitiva. La espectroscopía funciona como una ciencia forense cósmica, analizando la manera en que diferentes moléculas absorben y emiten longitudes de onda específicas de luz. Cada compuesto químico tiene su propia huella digital, lo que permite a los astrónomos identificar materiales a través de miles de millones de kilómetros de espacio vacío. El instrumento X-Shooter del Very Large Telescope del Observatorio Europeo Austral proporcionó el primer espectro detallado, cubriendo longitudes de onda desde 300 hasta 2.500 nanómetros. Este rango increíblemente amplio permitió a los astrónomos buscar simultáneamente las huellas de docenas de especies moleculares diferentes. Como leer una biblioteca cósmica escrita en luz, cada línea de absorción contaba una parte de la historia sobre los orígenes antiguos de este objeto. Los primeros resultados espectroscópicos revelaron un enigma fascinante. En las longitudes de onda visibles, el espectro del cometa parecía sorprendentemente sin rasgos, similar a lo que los astrónomos llaman asteroides de tipo D. Estos objetos oscuros ricos en carbono suelen mostrar muy pocas características de absorción,
lo que los hace notoriamente difíciles de analizar. La similitud sugería que este visitante interestelar podría tener una composición diferente a todo lo que existe en nuestro sistema solar local. Las observaciones en el infrarrojo cercano ofrecieron muchos más detalles. El instrumento SPEX del telescopio infrarrojo de la NASA detectó pruebas claras de características de hielo, de agua en la creciente coma del cometa. Las firmas espectrales aparecían exactamente en las longitudes de onda predichas para moléculas de agua sublimándose en el vacío del espacio. Esto era una prueba directa de que un hielo de 7.000 millones de años se estaba transformando en vapor ante sus propios ojos. La espectroscopía en el infrarrojo cercano del telescopio Gemini South reveló un hallazgo aún más intrigante: granos de sílice de aproximadamente 10 micrómetros de radio mezclados en el hielo de agua. Estas partículas microscópicas representaban polvo del disco protoplanetario original, en el que se formó este cometa hace miles de millones de años. Como encontrar polen antiguo preservado en ámbar cósmico, estas diminutas reliquias contenían información sobre los procesos de formación estelar que ocurrieron cuando la galaxia era joven. Lo que los espectros no mostraban era igualmente importante. A pesar de las búsquedas intensivas, los astrónomos no encontraron señales claras de radicales hidroxilo ni de compuestos de cianuro, moléculas que comúnmente se detectan en cometas de nuestro propio sistema solar. Esta ausencia sugería ya sea condiciones de formación diferentes en el antiguo sistema estelar donde se originó este objeto, o procesos de preservación únicos durante su viaje de miles de millones de años a través del espacio interestelar. Estos fragmentos microscópicos, viajando a velocidades interestelares, podrían crear lluvias de meteoros únicas visibles para los observadores robóticos en la superficie. El orbitador Mars Express de la Agencia Espacial Europea, aún operativo tras más de 20 años en órbita marciana, podría proporcionar observaciones adicionales. Su conjunto de instrumentos incluía espectrómetros capaces de analizar la composición química de la coma y la cola del cometa. Estos datos complementarían las observaciones desde la Tierra, ofreciendo una visión tridimensional de la estructura y la actividad de este visitante ancestral. El rover Perseverance, que explora el cráter Jezero en la superficie marciana, incluso podría fotografiar el cometa con sus sistemas de cámaras, aunque los instrumentos del rover fueron diseñados para geología más que para astronomía. La cercanía del paso podría hacer que el cometa fuera lo suficientemente brillante como para capturarlo con imágenes de larga exposición. La sincronización del encuentro marciano planteaba posibilidades intrigantes para la planificación de futuras misiones. Si este visitante interestelar resultaba ser tan valioso científicamente como los astrónomos esperaban, el acercamiento a Marte demostraba que las misiones robóticas podrían, en teoría, interceptar objetos similares. Las próximas misiones de la Agencia Espacial Europea a Marte podrían equiparse con instrumentos diseñados específicamente para estudiar visitantes interestelares. El encuentro con Marte ocurriría justo en el momento en que el cometa estaba más activo, calentado por su máxima aproximación al Sol y liberando materiales ancestrales a ritmos extremos. Pero, desde la perspectiva terrestre, este espectáculo cósmico quedaría completamente oculto detrás del resplandor abrumador de nuestra estrella. Durante 2 meses cruciales, nuestro Sol se convertiría en el telón cósmico definitivo, ocultando el mayor espectáculo del sistema solar. El momento era astronómicamente frustrante, justo cuando este visitante ancestral alcanzaba su perihelio y mostraba su despliegue más espectacular de actividad. Desaparecería por completo de la vista terrestre, como intentar ver fuegos artificiales a través de un reflector. El brillo cegador de nuestra estrella haría imposible la observación desde nuestro planeta. Este fenómeno ocurría debido a la trayectoria del cometa en relación con la posición de la Tierra en el espacio. Al pasar por su perihelio a finales de octubre, el objeto se situaría casi directamente detrás del Sol, visto desde nuestro mundo. La separación angular sería de apenas unos grados, colocándolo dentro de la zona en la que el resplandor solar hace imposible cualquier observación astronómica. Este juego cósmico del escondite representaba uno de los aspectos más desesperantes de estudiar visitantes interestelares. El periodo en el que los cometas suelen mostrar su actividad más espectacular, desarrollando colas brillantes y liberando compuestos exóticos, sería completamente invisible para la mayoría de los telescopios terrestres.
Los observatorios terrestres se verían reducidos a esperar impotentes mientras el espectáculo cósmico se desarrollaba fuera de su vista. La zona de interferencia solar se extiende aproximadamente 8 grados alrededor de nuestra estrella, creando un considerable punto ciego en el cielo. Cualquier objeto que atraviese esta región se vuelve imposible de observar con telescopios tradicionales, sin importar cuán grande o brillante sea. La luz solar dispersa en la atmósfera terrestre genera un fondo abrumador que ahoga incluso a los cometas más activos. Los telescopios espaciales enfrentaban desafíos similares. El telescopio espacial Hubble, a pesar de su posición por encima de la atmósfera, no podía apuntar lo suficientemente cerca del Sol, sin arriesgar daños a sus sensibles instrumentos. La intensa radiación solar y la luz dispersa saturarían los detectores, causando potencialmente daños permanentes a este observatorio insustituible. El Solar Orbiter de la Agencia Espacial Europea, diseñado específicamente para estudiar nuestra estrella, podría captar algunos destellos del cometa durante este periodo oculto. Sin embargo, sus instrumentos estaban optimizados para la observación solar y no para el análisis de cometas. El retorno científico de tales observaciones sería limitado en comparación con telescopios astronómicos dedicados. La sonda Solar Parker, la nave más rápida de la humanidad y el observador más cercano del Sol, estaría demasiado lejos de la trayectoria del cometa para proporcionar datos útiles. Aunque esta exploradora robótica se aventura rutinariamente más cerca del Sol que cualquier misión anterior, su órbita no se cruzaría con el camino del cometa durante el crítico paso por el perihelio. El periodo oculto duraría aproximadamente 2 meses, desde principios de octubre hasta finales de noviembre. El periodo oculto duraría aproximadamente 2 meses, desde principios de octubre hasta finales de noviembre. Durante este tiempo, el cometa experimentaría su máximo calentamiento por la radiación solar, lo que posiblemente desencadenaría los eventos de desgasificación más dramáticos de toda su visita. Los compuestos ancestrales que habían permanecido congelados durante miles de millones de años se sublimarían hacia el espacio, llevando consigo información irreemplazable sobre la química de otro sistema estelar. Los astrónomos aficionados de todo el mundo, junto con los observatorios profesionales, se unirían en este periodo forzado de espera. La comunidad global de cazadores de cometas y astrofotógrafos, que había seguido con entusiasmo a este visitante interestelar desde su llegada a la Tierra descubrimiento, se vería reducida a contar los días hasta su reaparición. El periodo de ocultamiento solar haría que el regreso en diciembre resultara aún más valioso, representando la última oportunidad de la humanidad para estudiar a este mensajero cósmico antes de que desapareciera para siempre en el espacio interestelar. Tras 2 meses de silencio cósmico, este viajero ancestral emergería desde detrás de nuestra estrella para una última actuación. La reaparición ocurriría a principios de diciembre, cuando el cometa finalmente se alejara lo suficiente del Sol como para escapar de su resplandor cegador. Como un intérprete regresando al escenario tras un intermedio, este visitante de 7.000 millones de años volvería a hacerse visible para los telescopios terrestres. Pero este último acto sería muy distinto a la apertura. Para diciembre, el cometa estaría alejándose del Sol a una velocidad tremenda, enfriándose ya con el aumento de la distancia. La actividad espectacular que tuvo lugar durante su ocultamiento en el perihelio se estaría desvaneciendo, como las últimas brasas de una hoguera cósmica que lentamente se apagan. La oportunidad de estudiar al objeto en su máxima actividad se habría perdido para siempre. Las condiciones de observación serían desafiantes en varios sentidos. Primero, el cometa aparecería en el cielo matutino, requiriendo observaciones antes del amanecer, justo cuando las condiciones atmosféricas suelen ser menos estables. Los observatorios profesionales tendrían que ajustar sus horarios para sesiones de observación en la madrugada, compitiendo con la inminente salida del Sol por cada minuto de tiempo precioso. Segundo, el objeto estaría mucho más tenue que en el periodo de su descubrimiento inicial. La combinación del aumento de distancia tanto al Sol como a la Tierra reduciría su brillo aparente en varias magnitudes. Los telescopios que lo capturaron fácilmente, en julio, tendrían dificultades para detectarlo en diciembre. Solo los observatorios terrestres más grandes y los telescopios espaciales más sensibles podrían continuar obteniendo datos significativos. La posición del cometa cerca de Venus en el cielo matutino
presentaría tanto oportunidades como desafíos. Si bien Venus serviría como una estrella guía conveniente para localizar al cometa mucho más débil, el brillo abrumador del planeta podría interferir con las mediciones fotométricas sensibles. Los observadores tendrían que planificar cuidadosamente sus sesiones para evitar la contaminación de Venus, aprovechando a la vez su utilidad como punto de referencia. Las observaciones de diciembre se centrarían en objetivos científicos distintos a los de los estudios iniciales. Con el cometa alejándose ahora del Sol, los astrónomos analizarían cómo disminuía su actividad y qué materiales permanecían en su coma. El proceso de enfriamiento revelaría información sobre las propiedades térmicas del hielo y la roca con 7.000 millones de años de antigüedad. Las observaciones espectroscópicas durante este periodo podrían detectar compuestos diferentes a los observados anteriormente. A medida que las capas superficiales de materiales más volátiles se sublimaron durante el paso oculto por el perihelio, compuestos más profundos y refractarios podrían hacerse visibles, como las capas arqueológicas en un yacimiento antiguo. Las diferentes profundidades del cometa contarían historias distintas sobre su formación y evolución. La reaparición también ofrecería datos cruciales para refinar sus elementos orbitales. Las mediciones precisas de posición en diciembre permitirían a los astrónomos calcular con una exactitud sin precedentes la trayectoria de salida del cometa. Estos cálculos predecirían exactamente cuándo y dónde el visitante interestelar cruzaría nuevamente hacia el espacio profundo, marcando el final de su breve visita a nuestro sistema solar. Para muchos astrónomos aficionados, la reaparición de diciembre representaría su única oportunidad de fotografiar este mensajero de otra estrella. El descubrimiento en verano había favorecido al hemisferio sur, pero el cielo matutino invernal lo pondría al alcance de astrofotógrafos dedicados en todo el mundo. Esta ventana final de observación duraría solo unas semanas, antes de que el cometa se desvaneciera por debajo de los límites de detección de la mayoría de los telescopios, iniciando su viaje permanente de regreso al vacío cósmico. Cada gran observatorio de la Tierra se unió en la mayor campaña astronómica coordinada de la historia moderna. El descubrimiento de este visitante interestelar desencadenó un nivel sin precedentes de cooperación internacional entre los principales telescopios del planeta. Como una respuesta de emergencia cósmica, observatorios desde Chile hasta Hawái comenzaron de inmediato a compartir datos, coordinar horarios y unir recursos para maximizar el retorno científico de esta oportunidad única en la vida. El Observatorio Europeo Austral desplegó todo su arsenal de instrumentos en el desierto de Atacama. El conjunto del Very Large Telescope, con sus 4 espejos de 8,2 metros, trabajó en sincronía perfecta para capturar espectros e imágenes de altísima resolución. El radiotelescopio ALMA, con sus 66 antenas de precisión, buscó emisiones moleculares en la coma del cometa. Incluso el Extremely Large Telescope, aún en construcción, pausó parte de sus pruebas para contribuir con observaciones tempranas. En Hawái, los telescopios gemelos Keck en Mauna Kea se unieron al Subaru y al Canadá-Francia-Hawái. Cada noche, estos gigantes pasaban el relevo de observación conforme la rotación terrestre los llevaba al amanecer, asegurando cobertura continua de este objetivo en rápido movimiento. El Gemini North añadió su espejo de 8,1 metros a la campaña coordinada. La cooperación internacional fue mucho más allá del simple intercambio de equipos. Astrónomos de decenas de países formaron equipos de investigación espontáneos, combinando experiencia en ciencia cometaria, espectroscopía, mecánica orbital y astronomía galáctica. Estudiantes de posgrado trabajaban codo a codo con premios Nobel, todos unidos por la emoción de estudiar al visitante cósmico más antiguo de la humanidad. El intercambio de datos en tiempo real se convirtió en la norma más que en la excepción. Las observaciones obtenidas en un observatorio eran transmitidas de inmediato a equipos de análisis en todo el mundo, lo que permitía seguimientos rápidos en otras instalaciones. Si las mediciones espectroscópicas en el Very Large Telescope revelaban firmas moleculares interesantes, esa información activaba observaciones complementarias en cuestión de horas. Los desafíos de coordinación eran inmensos. Los diferentes telescopios operaban en distintas zonas horarias, utilizaban formatos de datos diferentes y tenían niveles variables de sensibilidad
a la débil luz del cometa. Los gestores de proyectos trabajaban día y noche para sincronizar las observaciones, asegurándose de que ninguna información crítica se perdiera por retrasos en la comunicación o conflictos de programación. Las instalaciones terrestres también se coordinaron con los observatorios espaciales para crear una visión verdaderamente tridimensional del cometa. Cuando las condiciones atmosféricas impedían la observación desde Tierra, los telescopios espaciales continuaban el programa de seguimiento, y cuando los telescopios espaciales no estaban disponibles debido a restricciones orbitales, las instalaciones en Tierra mantenían la cobertura continua. La comunidad de astrónomos aficionados contribuyó de manera significativa a este esfuerzo coordinado. La red interestelar, compuesta por cientos de pequeños telescopios operados por científicos ciudadanos, proporcionó observaciones distribuidas que ninguna instalación profesional por sí sola podía igualar. Estos voluntarios dedicados llenaron vacíos en la cobertura profesional y aportaron valiosos datos de monitoreo a largo plazo. Las plataformas de redes sociales se convirtieron en herramientas de coordinación, con astrónomos compartiendo actualizaciones en tiempo real sobre las condiciones meteorológicas, el estado de los equipos y los resultados preliminares. Las barreras tradicionales entre instituciones se disolvieron cuando la comunidad científica reconoció que este visitante interestelar pertenecía a toda la humanidad. La colaboración entre telescopios también se extendió al procesamiento de datos. Los recursos computacionales de múltiples instituciones se combinaron para manejar los enormes conjuntos de información generados por las campañas de observación continua. Este nivel de coordinación estaba creando un registro sin precedentes en la historia de la astronomía. Pero el telescopio espacial más poderoso de todos estaba a punto de unirse a la investigación. El más famoso de la historia giró su legendaria mirada hacia este mensajero de la galaxia primitiva. El 21 de julio, el telescopio espacial Hubble capturó sus primeras imágenes del visitante interestelar, sumando el prestigio y la precisión de este observatorio orbital a la investigación global. Las imágenes revelaron un cometa compacto y activo, con una coma bien desarrollada, enmarcado por los campos estelares de Sagitario. Para Hubble, era un día más en la oficina, estudiando las maravillas del universo. Las observaciones espaciales ofrecían algo que los telescopios terrestres nunca podrían: una vista completamente despejada, libre de la turbulencia atmosférica de la Tierra. Mientras los observatorios en el suelo luchaban contra la distorsión del aire, los retrasos meteorológicos y la contaminación lumínica, Hubble disfrutaba de condiciones prístinas las 24 horas del día. Su posición, a 560 kilómetros sobre la Tierra, garantizaba imágenes cristalinas, limitadas solo por las leyes fundamentales de la luz y la óptica. La cámara avanzada para sondeos comenzó a obtener imágenes detalladas de la estructura de la coma, revelando sutiles características invisibles desde el suelo. Las imágenes de alta resolución mostraban asimetrías en la distribución del polvo, lo que sugería que el material era expulsado de manera preferente desde regiones específicas del núcleo. Como un mapa cósmico del clima, estos patrones ofrecían pistas sobre la rotación y la estructura interna del cometa. La Wide Field Camera 3 se preparaba para sesiones de espectroscopía ultravioleta programadas para noviembre. Cuando el cometa emergiera de detrás del Sol, las observaciones en ultravioleta podrían detectar radicales hidroxilo, monóxido de carbono y otras moléculas que emiten con fuerza en longitudes de onda bloqueadas por la atmósfera terrestre. Estas mediciones proporcionarían información crucial sobre la tasa de producción de agua y la composición química del visitante. El espectrógrafo de imágenes del telescopio espacial analizaría el espectro del cometa a través de múltiples longitudes de onda simultáneamente, creando una huella química completa de este antiguo viajero. Su capacidad para separar la luz en sus colores componentes, con una precisión extrema, revelaría firmas moleculares que los telescopios terrestres podrían pasar por alto. Las observaciones de Hubble resultaban particularmente valiosas gracias a su vasto archivo de mediciones similares. En más de 3 décadas de operación, había observado cientos de cometas del sistema solar, creando una base de datos colosal para comparaciones. El espectro de este visitante interestelar podía cotejarse directamente con el de los cometas locales, revelando semejanzas y diferencias que iluminarían los procesos de formación planetaria
en otros sistemas estelares. El Comité de Programación del Telescopio otorgó tiempo prioritario a este objetivo, reconociendo su importancia científica única. La agenda de observación de Hubble, que normalmente se planifica con meses de antelación, fue modificada en tiempo real para adaptarse a este visitante inesperado. Esta flexibilidad reflejaba el reconocimiento de la comunidad astronómica de que tal oportunidad podría no repetirse en década. El programa de imágenes continuaría durante la reaparición del cometa en diciembre, siguiendo los cambios en su nivel de actividad y en la estructura de su coma a medida que se enfriaba y se alejaba del Sol. Las secuencias en time-lapse revelarían la dinámica del antiguo hielo sublimando en el vacío del espacio. Las observaciones de Hubble también contribuirían a una determinación precisa de la órbita, ayudando a los astrónomos a predecir exactamente cuándo y dónde este visitante abandonaría nuestro sistema solar. La capacidad del telescopio para medir posiciones con increíble exactitud refinaría nuestra comprensión de las fuerzas gravitacionales que actúan sobre los objetos interestelares. Pero la investigación del telescopio espacial se vería complementada por un observatorio aún más poderoso, que operaba en longitudes de onda invisibles a nuestros ojos. El telescopio infrarrojo más avanzado, jamás construido, estaba listo para atravesar el polvo cósmico y descifrar los secretos químicos de un hielo formado hace 7.000 millones de años. El James Webb Space Telescope representaba la herramienta definitiva de la humanidad para estudiar a este visitante ancestral. Mientras que telescopios ópticos como Hubble capturaban bellas imágenes de la coma brillante del cometa, la visión infrarroja de Webb podía penetrar las nubes de polvo y detectar especies moleculares completamente invisibles al ojo humano. Sus 18 segmentos de espejo chapados en oro, trabajando juntos como un único colector de 6,5 metros, enfocarían la radiación infrarroja de este mensajero interestelar con una precisión sin precedentes. El plan de observación de Webb incluía 2 sesiones cruciales. Una en agosto, antes de que el cometa desapareciera detrás del Sol, y otra en diciembre, durante su reaparición. Este calendario permitiría a los astrónomos comparar la composición del cometa antes y después de su máximo acercamiento a nuestra estrella, revelando cómo respondían a la intensa radiación solar hielos acumulados durante miles de millones de años. El espectrógrafo de infrarrojo cercano sería la herramienta principal para esta investigación. Este instrumento podía detectar vapor de agua, dióxido de carbono, monóxido de carbono, metano y moléculas orgánicas complejas con una sensibilidad extraordinaria. Cada compuesto tiene su propia firma infrarroja, como huellas digitales moleculares que narran la historia química de esta cápsula del tiempo cósmica. Lo que hacía particularmente emocionante a las observaciones de Webb era su capacidad para detectar compuestos nunca antes observados en objetos interestelares. Visitantes previos como Oumuamua y Borisov habían sido estudiados con instrumentos menos sofisticados, que no lograron identificar muchas moléculas interesantes. La sensibilidad sin precedentes de Webb llevaría al límite lo que podíamos aprender sobre la química alienígena. El instrumento de infrarrojo medio analizaría la emisión térmica del núcleo del cometa, proporcionando datos sobre su estructura y composición internas. Midiendo cómo el núcleo absorbía y reemitía la energía solar, los astrónomos podrían determinar las propiedades térmicas de materiales de 7.000 millones de años. Estos datos revelarían si el hielo antiguo se comportaba de manera diferente al de los compuestos relativamente jóvenes presentes en nuestro propio sistema solar. Las observaciones de Webb también buscarían firmas isotópicas que pudieran revelar información sobre el entorno estelar donde se formó este cometa. Diferentes isótopos de hidrógeno, carbono y oxígeno contarían historias sobre los procesos nucleares ocurridos en la antigua estrella que creó las materias primas de este visitante, como si se tratara de un certificado de nacimiento cósmico escrito en proporciones atómicas. Las capacidades coronográficas del telescopio incluso podrían permitir la imagen directa del núcleo del cometa, algo nunca antes logrado con un objeto interestelar. Al bloquear la luz brillante de la coma, Webb podría revelar potencialmente rasgos superficiales y patrones de rotación en este fragmento de 7 kilómetros de hielo y roca primitiva.
Las observaciones infrarrojas complementarían los datos de los telescopios terrestres y del propio Hubble, creando el análisis químico más completo jamás intentado de un objeto interestelar. El conjunto de datos combinado abarcaría desde el ultravioleta hasta el infrarrojo medio, capturando prácticamente todo el espectro electromagnético reflejado y emitido por este visitante cósmico. El papel de Webb en esta investigación representaba más que una simple observación astronómica. El telescopio estaba realizando arqueología a escala galáctica, usando tecnología del siglo XXI para analizar materiales que precedieron a todo nuestro sistema solar. La gran pregunta era, ¿debería la humanidad dar el siguiente paso y visitar realmente a este vagabundo ancestral con naves robóticas? ¿Debemos perseguir a este mensajero de 7.000 millones de años con nuestra nave más veloz antes de que escape para siempre? El descubrimiento de este colosal visitante interestelar desencadenó de inmediato discusiones sobre la viabilidad de lanzar una misión robótica para interceptarlo. A diferencia de los objetos interestelares previos, descubiertos demasiado tarde para encuentros con naves espaciales, este cometa había sido detectado con suficiente anticipación durante su paso por el sistema solar como para abrir una pequeña ventana de oportunidad. El margen era estrecho, pero existía. Marshall Eubanks, de Space Initiatives, calculó múltiples escenarios de trayectoria para sondas ya en vuelo que podrían ser redirigidas hacia el cometa. El análisis reveló que varios exploradores robóticos estaban potencialmente bien posicionados para una misión de intercepción, aunque cada uno requeriría modificaciones significativas en sus operaciones planificadas. La misión JUICE de la Agencia Espacial Europea, actualmente en ruta hacia Júpiter, emergió como una de las candidatas más prometedoras. La nave tendría una vista privilegiada del cometa a menos de un tercio de una unidad astronómica, es decir, unas 10 veces más cerca de lo que estaría la Tierra en el mismo periodo. Su conjunto de instrumentos científicos podría proporcionar observaciones sin precedentes de un objeto interestelar. Otra opción era la misión Psyche de la NASA, que viajaba hacia su asteroide homónimo. La nave estaría a aproximadamente 0,4 unidades astronómicas del cometa durante su máximo acercamiento. Sin embargo, su sistema de propulsión iónica continua complicaba cualquier programa de observación, ya que el funcionamiento del motor interfería con las mediciones científicas más sensibles. Los desafíos eran enormes. Ambas naves estaban diseñadas para misiones completamente distintas y cargaban instrumentos optimizados para estudiar asteroides metálicos o lunas heladas, no cometas activos. Reprogramar sus secuencias de observación requeriría meses de planificación y pruebas. El retorno científico, aunque valioso, sería limitado en comparación con una misión dedicada. Por eso, varios grupos propusieron misiones lanzadas específicamente para interceptar al visitante interestelar. Un estudio de la Universidad Estatal de Michigan examinó ventanas de lanzamiento desde la Tierra y Marte entre enero y marzo de 2026. El análisis mostró que pequeñas naves ligeras podrían alcanzar al cometa utilizando tecnología de cohetes existente. La misión Janus, originalmente destinada a estudiar asteroides binarios, podría ser redirigida hacia este objetivo interestelar. Gracias a su tamaño reducido y maniobrabilidad, Janus podría lograr los cambios de velocidad necesarios para una trayectoria de intercepción. Una misión así proporcionaría a la humanidad el primer vistazo cercano a materiales provenientes de otro sistema estelar. Propuestas aún más ambiciosas incluían el uso de asistencias gravitatorias de múltiples planetas para alcanzar las velocidades extremas requeridas para perseguirlo más allá de los límites de nuestro sistema solar. Estos trayectos complejos demandarían décadas de vuelo, pero permitirían seguir observando al cometa en su viaje de regreso al espacio interestelar. El análisis costo-beneficio era difícil. Interceptar a este visitante requeriría desviar recursos de otras misiones planificadas o desarrollar nuevas naves en plazos extremadamente cortos. El valor científico era innegable, pero los obstáculos técnicos y financieros eran gigantescos. El astrofísico Avi Loeb de Harvard fue aún más lejos. Sugirió que la sonda Juno podría redirigirse desde su misión en Júpiter para estudiar el cometa cuando se acercara al gigante gaseoso en marzo de 2026. Las propuestas de misión
encendieron un intenso debate sobre la verdadera naturaleza de este mensajero cósmico. Loeb planteó una pregunta que sacudió a la comunidad científica. ¿Y si esto no es natural? En julio, un controvertido artículo subido a un servidor de prepublicaciones insinuaba que este visitante interestelar podría ser, en realidad, un fragmento de tecnología alienígena disfrazado de cometa. Loeb, ya famoso por afirmaciones similares acerca de Oumuamua, argumentaba que la trayectoria y propiedades inusuales del objeto merecían una seria consideración de posibles orígenes artificiales. El establecimiento científico reaccionó con posturas que iban desde un interés cauteloso hasta un rechazo absoluto. El argumento de Loeb se centraba en varias características inusuales que distinguían a este visitante de objetos interestelares anteriores. La trayectoria ofrecía beneficios hipotéticos para una inteligencia extraterrestre, acercamientos relativamente próximos a Júpiter, Marte y Venus, oportunidades perfectas para desplegar sondas de reconocimiento sin ser detectadas desde la Tierra. El momento también levantaba sospechas. El objeto alcanzaría su máximo acercamiento al Sol a finales de octubre, justo cuando estaría oculto tras nuestra estrella desde la perspectiva terrestre. Para Loeb, este juego cósmico de escondite brindaba una cobertura perfecta para actividades que una civilización avanzada quisiera realizar lejos de nuestros telescopios. El tamaño y la velocidad también despertaban preguntas. Con 11 kilómetros de diámetro y viajando a velocidades increíbles, este visitante era mucho mayor y más rápido que los escombros interestelares típicos. Loeb sugería que estas características podían ser consistentes con un artefacto tecnológico diseñado para viajes interestelares, más que con un simple cometa expulsado por interacciones gravitacionales. La respuesta de la comunidad científica fue rápida y en gran parte crítica. Chris Lind, de la Universidad de Oxford, calificó las afirmaciones sobre tecnología alienígena como un disparate y una distracción del verdadero trabajo científico. Docenas de astrónomos señalaron que todas las observaciones hasta ahora indicaban un comportamiento completamente normal de cometa. Las pruebas espectroscópicas apoyaban claramente un origen natural: agua, hielo, polvo de silicato y otros compuestos que coincidían exactamente con lo esperado de un cometa antiguo formado alrededor de otra estrella. El desarrollo de la coma, la formación de la cola y los patrones de desgasificación seguían la física bien comprendida del hielo, sublimándose en el vacío del espacio. Darryl Seligman, de la Universidad Estatal de Michigan, enfatizó que numerosas observaciones telescópicas mostraban firmas clásicas de actividad cometaria. El objeto se comportaba exactamente como miles de millones de cometas en toda la galaxia, sin ninguna evidencia de construcción artificial ni capacidades tecnológicas. Incluso el propio Loeb reconoció lo especulativo de sus afirmaciones, describiendo su artículo como un ejercicio pedagógico, no como una conclusión definitiva. Reiteró que la explicación más probable era completamente natural, estimando la probabilidad de un origen artificial como extremadamente baja. La controversia resaltó los desafíos de estudiar objetos interestelares con tiempo y datos limitados. El método científico exige pruebas extraordinarias para afirmaciones extraordinarias, y las observaciones disponibles no ofrecían tal evidencia. El debate sobre la tecnología alienígena, aunque científicamente infundado, sirvió para atraer la atención pública sobre este hallazgo notable y subrayar la necesidad de estudios más amplios de visitantes interestelares. La evidencia científica abrumadora apuntaba hacia una explicación mucho más prosaica, pero igualmente fascinante. Se trataba de un cometa natural de otra estrella. Cada pieza de evidencia confirmaba lo que los astrónomos sospechaban desde el principio. Este era auténtico hielo de 7.000 millones de años, un fragmento intacto de otro sistema estelar. Las huellas espectroscópicas contaban una historia inequívoca de formación natural. Las firmas de hielo de agua aparecían exactamente en las longitudes de onda previstas, sin rasgos extraños que sugirieran construcción artificial. Las observaciones en el infrarrojo revelaron granos de silicato de 10 micrómetros, coincidiendo con los tamaños esperados por procesos naturales de sublimación. El desarrollo de la coma seguía al pie de la letra la física de hielos volátiles calentados por la luz solar, y las tasas de producción de polvo, entre 0,3 y 4,2 kilogramos por segundo,
caían dentro de los rangos normales para cometas de este tamaño y composición. Los telescopios terrestres detectaron las mismas moléculas que en incontables cometas: vapor de agua, radicales hidroxilo y partículas de polvo, compuestos que se forman naturalmente en las regiones frías de los sistemas planetarios, exactamente donde este cometa habría nacido hace miles de millones de años. Las predicciones teóricas sobre la abundancia de elementos en la Vía Láctea primitiva podían ahora compararse directamente con las mediciones de este visitante ancestral. Cualquier discrepancia obligaría a revisar nuestra comprensión de cómo evolucionó la galaxia desde su formación hasta el presente. El hallazgo también aportaba pistas sobre la frecuencia y características de la formación planetaria alrededor de estrellas antiguas. Si cometas como este fueron comunes en los sistemas estelares primitivos, significaba que el agua y los compuestos orgánicos eran abundantes en toda la galaxia, incluso durante su infancia química. Las implicaciones para el posible surgimiento de la vida en el universo eran profundas. El análisis orbital reveló información sobre la dinámica estelar en la región del disco grueso. La trayectoria del cometa sugería que había estado vagando por regiones relativamente vacías de la galaxia durante miles de millones de años, perturbado ocasionalmente por encuentros estelares distantes. Esa historia errante proporcionaba pistas sobre la densidad y la distribución de materia en el espacio interestelar. El tamaño y estado de conservación de este visitante ancestral desafiaban los modelos sobre cómo la erosión a largo plazo afecta a los objetos interestelares. Las simulaciones habían predicho que un cometa no podría sobrevivir a viajes de miles de millones de años sin degradarse significativamente. Este descubrimiento sugería que los entornos interestelares eran menos hostiles de lo que se pensaba. Las implicaciones de esta arqueología galáctica iban más allá de la química y la física. Este visitante representaba una conexión tangible con la historia cósmica anterior a la formación de nuestro propio sistema solar. Un vínculo directo con el universo primitivo, cargado de materiales que habían presenciado la juventud y evolución de la galaxia. El estudio de este cometa ancestral estaba abriendo campos de investigación completamente nuevos, que combinaban astronomía, geología y arqueología a escala cósmica. Estos descubrimientos ya estaban cambiando la manera en que los astrónomos pensaban en la búsqueda de visitantes interestelares futuros. El éxito de su detección y caracterización demostró que los objetos interestelares eran mucho más comunes de lo que se creía. Si en solo 8 años se habían descubierto 3, la población real que atraviesa nuestro sistema solar debía contarse en miles, quizás decenas de miles. La mayoría simplemente eran demasiado pequeños o demasiado oscuros para ser detectados con los programas actuales. Este colosal cometa de 7 millas de ancho estuvo a punto de pasar desapercibido, a pesar de ser uno de los objetos interestelares más grandes que probablemente encontraremos jamás. Otros visitantes más pequeños, potencialmente con información científica igualmente valiosa, estaban escapando con toda seguridad de nuestras redes de detección de forma rutinaria. La revelación de que estos objetos podían detectarse antes de su máximo acercamiento, y no únicamente cuando ya se alejaban, abrió posibilidades completamente nuevas para la investigación. Los futuros visitantes podrían estudiarse a lo largo de todo su paso por el sistema solar, desde el acercamiento inicial, pasando por el perihelio, hasta su retorno al espacio interestelar. Una cobertura observacional completa de este tipo brindaría perspectivas inéditas sobre cómo los materiales ancestrales responden al calor solar. El éxito de las observaciones globales coordinadas demostró la necesidad de contar con programas dedicados al monitoreo de objetos interestelares. En lugar de depender de descubrimientos fortuitos realizados por telescopios de rastreo de asteroides, la comunidad astronómica comenzaba a plantearse el diseño de instalaciones especializadas, concebidas específicamente para detectar y seguir a estos visitantes de otras estrellas. Las técnicas de análisis químico desarrolladas para este cometa se convertirían en plantillas para estudiar futuros visitantes interestelares. La combinación de espectroscopía basada en tierra y en el espacio, respaldada por una coordinación internacional rápida, había establecido un nuevo estándar sobre cómo deberían investigarse estos objetos. Cada futuro descubrimiento se beneficiaría de estas metodologías probadas, creando una base sólida para lo que vendría.
Los estudios de planificación de misiones, aunque no se implementaran para este visitante en particular, establecieron precedentes importantes para futuros encuentros robóticos. Los cálculos de trayectoria y las evaluaciones de las capacidades de las naves espaciales acelerarían los tiempos de respuesta cuando el próximo objetivo adecuado fuera detectado. Pero más allá de los avances técnicos y científicos, este hallazgo marcó un punto de inflexión para la humanidad. Nos mostró que el universo, con sus maravillas y misterios, estaba más cerca de lo que imaginábamos. El universo, con sus maravillas y misterios, estaba más cerca de lo que imaginábamos. Cada estrella, cada cometa, cada partícula cósmica nos hablaba de historias universales que habían comenzado mucho antes de que el ser humano levantara su mirada hacia el cielo. Era como si el propio cosmos nos invitara a descubrir sus secretos, a buscar las huellas de su nacimiento, a comprender las reglas que gobiernan su evolución. Este encuentro con el cometa interestelar no era simplemente un fenómeno astronómico. Era un recordatorio de que estamos conectados con todo lo que nos rodea, de que la materia cósmica que compone nuestras vidas tiene una historia tan antigua como el propio universo. Lo que antes veíamos como algo distante y ajeno, ahora lo entendíamos como parte de nuestra propia existencia. Somos, en cierto modo, fragmentos de esta vastedad, viajeros que aún estamos aprendiendo a comprender los vastos misterios del espacio. Este cometa nos enseñó que la curiosidad humana no tiene límites, que nuestras preguntas no solo son impulsadas por el deseo de saber, sino por la necesidad de pertenecer a una historia cósmica mucho más grande que nosotros mismos. Y aunque el cometa continuaba su viaje hacia las profundidades del universo, dejando atrás una estela de conocimiento y maravilla, la búsqueda no hacía más que comenzar. La próxima generación de exploradores, de científicos y soñadores estaba lista para seguir los pasos de los que vinieron antes, avanzando hacia un futuro en el que las estrellas dejarían de ser solo puntos en el cielo y se convertirían en destinos, en nuevas casas para la humanidad. El horizonte, ahora más cercano que nunca, estaba lleno de posibilidades. Y así, mientras este antiguo visitante se desvanecía en la lejanía, la humanidad, con su insaciable curiosidad, seguía mirando hacia el infinito, convencida de que cada estrella, cada cometa y cada rincón del universo escondía una verdad aún por descubrir. Las agencias espaciales estarían mejor preparadas para lanzar misiones de interceptación con poco tiempo de aviso. La controversia sobre los posibles orígenes artificiales, aunque científicamente infundada, subrayó la importancia de tener protocolos de investigación exhaustivos. Los futuros descubrimientos necesitarían programas de observación completos para distinguir rápidamente entre objetos naturales y cualquier artefacto tecnológico hipotético. La comunidad científica había aprendido lecciones valiosas sobre cómo gestionar el interés público y la atención de los medios durante los grandes descubrimientos. Los métodos de determinación de la edad pioneros con este visitante permitirían a los astrónomos situar futuros objetos interestelares en su contexto histórico adecuado. En lugar de solo catalogar composiciones químicas, los investigadores ahora podrían conectar visitantes específicos con diferentes épocas de la evolución galáctica. Cada nuevo descubrimiento añadiría un nuevo punto de datos a la creciente imagen de la historia cósmica. El descubrimiento de este antiguo cometa también validó las predicciones teóricas sobre los objetos interestelares. Los modelos que sugerían que millones de cometas habían sido eyectados de sistemas planetarios a lo largo de la historia galáctica estaban demostrando ser correctos. El desafío ahora era desarrollar las capacidades de observación para estudiar esta vasta población de vagabundos cósmicos. Las implicaciones iban más allá de la astronomía e incluían campos como la astrobiología, la ciencia planetaria e incluso la búsqueda de inteligencia extraterrestre. La próxima generación de telescopios ya estaba siendo diseñada con la detección de objetos interestelares como una capacidad principal. El observatorio Vera Rubin estaba a punto de revolucionar el descubrimiento de objetos interestelares, encontrando potencialmente docenas de visitantes cósmicos cada año. Ubicado en Cerro Pachón, en Chile, este telescopio revolucionario estaba diseñado específicamente para el tipo de sondeo de amplio campo y alta cadencia que hace posible la detección de objetos interestelares. El legado de su encuesta del espacio y el tiempo fotografiaría todo el cielo visible cada pocos días, creando una película comprensiva del movimiento cósmico
que captaría incluso a los visitantes interestelares más rápidos. El espejo primario de 8.4 metros combinado con la cámara digital más grande jamás construida sería capaz de cubrir áreas del cielo que los telescopios actuales solo podrían soñar en cubrir. La cámara de 3,2 mil millones de píxeles podría detectar objetos 10 millones de veces más débiles de lo que pueden ver los ojos humanos, llevando el umbral de detección lo suficientemente profundo como para detectar objetos interestelares relativamente pequeños a grandes distancias. A diferencia del sistema actual, donde los descubrimientos suelen ocurrir por casualidad, el observatorio Rubin buscaría sistemáticamente visitantes de otros sistemas estelares como parte de sus operaciones rutinarias. Las simulaciones por computadora predecían que Rubin podría detectar entre 5 y 50 objetos interestelares por año, dependiendo de la densidad real de población en el espacio local. Esto transformaría los estudios de visitantes interestelares de campañas de observación raras y apresuradas en una investigación astronómica rutinaria. En lugar de tener solo 3 objetos conocidos para estudiar, los astrónomos podrían construir bases de datos completas de composiciones y trayectorias interestelares. Las capacidades de detección temprana serían revolucionarias para la planificación de misiones. La capacidad de Rubin para detectar objetos, mientras aún estaban más allá de la órbita de Júpiter, proporcionaría meses o incluso años de aviso anticipado. Las agencias espaciales podrían desarrollar misiones de interceptación con tiempo de planificación adecuado, en lugar de respuestas de emergencia apresuradas, como ocurre con los descubrimientos actuales. La ubicación del telescopio en el hemisferio sur ofrecía una cobertura óptima de la región del centro galáctico, donde este visitante actual había sido descubierto oculto entre densos campos estelares. Los algoritmos avanzados de software de Rubin estaban diseñados específicamente para distinguir objetos en movimiento de las estrellas de fondo en estas condiciones observacionales tan desafiantes. El observatorio también seguiría objetos interestelares conocidos durante periodos mucho más largos que los telescopios actuales, observándolos desde su detección inicial a lo largo de todo su paso por el sistema solar y más allá. Esta cobertura extendida proporcionaría conjuntos de datos completos que mostrarían cómo los materiales antiguos evolucionaban durante sus breves encuentros con nuestro Sol. Los algoritmos de aprendizaje automático que se desarrollaban para Rubin clasificarían automáticamente los nuevos descubrimientos, distinguiendo entre asteroides, cometas y objetos interestelares sin intervención humana. El sistema priorizaría las observaciones de seguimiento según la importancia científica, asegurando que los objetivos más interesantes recibieran atención inmediata de otros telescopios en todo el mundo. Los datos de Rubin estarían disponibles públicamente en casi tiempo real, permitiendo que astrónomos de todo el mundo contribuyeran a la investigación de objetos interestelares. Este enfoque de acceso abierto democratizaría el campo, permitiendo que investigadores de instituciones más pequeñas participaran en descubrimientos de vanguardia. El poder estadístico de descubrir docenas de objetos interestelares transformaría los modelos teóricos de evolución galáctica, formación planetaria y la estructura del espacio interestelar. Pero incluso, mientras nos preparábamos para esta revolución en el descubrimiento, nuestro actual visitante antiguo ya comenzaba su viaje permanente de regreso al vacío cósmico. Después de miles de millones de años vagando por el espacio interestelar, este mensajero cósmico estaba a punto de iniciar su camino de regreso al hogar en la infinita oscuridad. Los cálculos de la trayectoria de salida revelaban el capítulo final de este extraordinario encuentro. Tras su paso por el perihelio en octubre, el cometa comenzaría a ascender nuevamente fuera del pozo gravitacional de nuestro Sol, desacelerando gradualmente a medida que convertía energía cinética en energía potencial gravitatoria. Como una pelota lanzada hacia arriba que eventualmente pierde velocidad, el visitante antiguo se desaceleraría mientras luchaba contra la atracción de nuestra estrella. Pero a diferencia de las pelotas lanzadas en la Tierra, este proyectil cósmico nunca volvería a caer. La trayectoria hiperbólica, con su extrema excentricidad de 6.2, significaba que el cometa poseía más que suficiente velocidad para escapar permanentemente de nuestro sistema solar. Para cuando cruzara la órbita de Neptuno en 2027, aún viajaría a casi 40 kilómetros por segundo en relación con el Sol. El punto de salida ocurriría en algún lugar más allá de la heliopausa
el límite donde la influencia de nuestro Sol finalmente cede ante la presión del espacio interestelar. Esta frontera invisible, situada a unas 100 unidades astronómicas del Sol, marca el borde de todo lo que consideramos parte de nuestro vecindario cósmico. Más allá, se encuentra el verdadero medio interestelar, donde este visitante había pasado la mayor parte de sus 7.000 millones de años de vida. Los astrónomos calcularon que el cometa alcanzaría el espacio interestelar hacia finales de la década de 2030, llevando consigo las sutiles huellas de su breve encuentro con el Sol. El calentamiento y la expulsión de gases cerca de nuestra estrella habrían modificado ligeramente su superficie, creando una delgada capa de materiales alterados que narrarían la historia de su visita a cualquier futura civilización que pudiera encontrarlo. El ángulo de salida lo enviaría hacia la constelación de Lince en el cielo del norte, una dirección completamente distinta a la de su llegada desde Sagitario. Esta desviación, causada por la influencia gravitatoria de nuestro Sol, demostraba cómo los encuentros estelares pueden alterar las trayectorias de los viajeros interestelares a lo largo de escalas de tiempo cósmicas. Los cálculos finales de velocidad mostraron que el cometa abandonaría nuestro sistema solar viajando aproximadamente 25 kilómetros por segundo más rápido de lo que había llegado. Esta aceleración gravitatoria, consecuencia natural de caer hacia el Sol y luego escapar de su atracción, lo pondría en una trayectoria que eventualmente podría llevarlo hasta otro sistema estelar. Su viaje hacia las estrellas más cercanas tomaría cientos de miles de años, siempre que mantuviera su rumbo actual. Durante esta travesía incomprensible, regresaría al profundo frío del espacio interestelar, donde las temperaturas apenas superan el cero absoluto. Cualquier resto de compuestos volátiles volvería a congelarse, devolviendo a este visitante ancestral a su estado inactivo. La trayectoria de salida también proporcionó datos cruciales para predecir dónde podrían detectarlo futuros telescopios dentro de algunas décadas. El telescopio extremadamente grande, previsto para inicios de los años 2030, podría seguir rastreando al cometa mucho más allá de la órbita de Plutón, ofreciendo observaciones sin precedentes sobre el comportamiento de los objetos interestelares en los confines del sistema solar. Los especialistas en navegación señalaron que el camino de salida del cometa jamás volvería a cruzarse con el plano orbital de nuestro sistema. Este fue, en verdad, un encuentro único, irrepetible en la vida de nuestra especie. El antiguo mensajero ya se preparaba para llevar sus secretos cósmicos de regreso al vacío, dejando a la humanidad solo recuerdos y datos de esta extraordinaria visita, mientras esta cápsula del tiempo de 7.000 millones de años se prepara para desvanecerse para siempre. ¿Qué secretos cósmicos se llevará consigo hacia la oscuridad eterna? El breve encuentro con este visitante interestelar dejó tantas preguntas como respuestas. A pesar de meses de intensas observaciones, con los telescopios más potentes del mundo, permanecían sin resolver misterios fundamentales sobre su composición, su historia y su origen. El cometa llevaría esos enigmas de vuelta al espacio interestelar, donde podrían permanecer ocultos durante otro 1.000 millones de años. La pregunta más tentadora sin respuesta era el sistema estelar exacto de donde provenía este viajero ancestral, aunque el análisis de su trayectoria sugería que provenía de la región del disco grueso de nuestra galaxia. Identificar la estrella de su nacimiento era imposible. En algún lugar, entre los cientos de miles de millones de soles de la Vía Láctea, un astro antiguo había calentado este cometa cuando se formó en los límites exteriores de un sistema planetario alienígena. La composición isotópica de su hielo de agua podría haber revelado información detallada sobre los procesos de nucleosíntesis en las primeras generaciones estelares, pero la ventana limitada de observación impidió un análisis completo. Los futuros visitantes podrían portar firmas isotópicas diferentes, permitiendo a los astrónomos rastrear la evolución química de distintas regiones de la galaxia a lo largo del tiempo. La estructura interna del cometa seguía siendo en gran parte un misterio, pese al extenso estudio. ¿Albergaba este núcleo de 7 kilómetros materiales prístinos de su formación original? ¿O los miles de millones de años de bombardeo de rayos cósmicos e impactos de micrometeoritos